Vamos a empezar el laboratorio 2. Somos el grupo 2 de la sección 1.02 y los integrantes son Rodrigo Alexander Cuyachaña, Juan Ignacio del Olmo Bulón, Wanda Alison Periona Villegas. y quien les habla Lidia Segarra. Bueno, en esta ocasión determinaremos el coeficiente de rozamiento estático y dinámico mediante la primera y tercera ley de Newton. Siguiente. Nuestros objetivos son determinar los coeficientes de rozamiento estático y cinético, determinar la propagación de error causada por los instrumentos de medición y dar resultados considerando la incertidumbre calculada. Nuestros materiales fueron una galleta de Oreo de 36 gramos, un cronómetro digital, una cinta métrica y finalmente un transportador digital. En caso de los instrumentos digitales, su precisión e incertidumbre son iguales y en caso de los instrumentos analógicos, estos varían. A continuación, realizamos nuestro procedimiento 3 veces y tomamos diferentes medidas para el cálculo de los coeficientes. Para el coeficiente estático, con la cinta métrica tomamos base y altura, teniendo como promedio 66.22 y 20.21 centímetros respectivamente. Abajo tenemos los datos de la precisión e incertidumbres. Para el transportador, nuestro promedio fue de 17.74. Y para el coeficiente cinético, con respecto a base y altura, nuestro promedio fue de 24.2 y 63.6 centímetros respectivamente. El promedio de la distancia recorrida fue de 66.85. Para el ángulo, nuestro promedio fue de 21.45 y para el cronómetro digital, el promedio fue de 1.50. Bueno, ahora procederemos con el cuestionario. Pero antes mencionaremos las fórmulas necesarias para responder las siguientes preguntas propuestas. Bueno, ahí están. Y ahora, siguiente, por favor. Ya. Procedemos con la primera pregunta. Nos pide hallar el coeficiente de rozamiento estático máximo con su incertidumbre y el número de repeticiones necesarias para hallarlo. Se dio el coeficiente estático por la segunda ley de Newton y usamos 3 repeticiones, ya que de esta forma tenemos menos errores. Siguiente, por favor. Para empezar, realizamos el DCL del bloque. Ahí vemos que interactúan fuerzas como la normal, la fricción y el peso. Esta la vamos a igualar a 0, ya que el bloque va a estar en reposo. En el cálculo observamos que el coeficiente de fricción estático dependerá de la tangente del ángulo. Así el coeficiente estático máximo resulta 0.32. Siguiente, por favor. Ahora, el pregunta nos pide el ángulo de inclinación con el coeficiente de rozamiento estático máximo y la incertidumbre de medición del ángulo. A la hora de la experimentación, observamos que el ángulo máximo, antes que la galleta se deslice, en promedio fue de 17.74 grados. Como observamos acá, para los objetos verticales, realizamos el promedio y con este dato hallamos la desviación estándar, incertidumbre estándar e incertidumbre total, las cuales son fórmulas que ya hemos mostrado al comienzo del cuestionario. Luego hacemos los mismos cálculos con las medidas de los catetos horizontales. En la siguiente diapo, con los resultados obtenidos aplicamos la tangente del ángulo, como la tangente, la zona de división, hallamos la incertidumbre que resulta más o menos 0.01 grados, perdón, más o menos 0.001 grados. Finalmente la medida del ángulo con incertidumbre es de 17.64 grados, más o menos 0.001 grados. La pregunta 3 consiste en hallar el coeficiente de rozamiento cinético con su respectiva incertidumbre. Para esto, lo primero fue convertir la masa, la distancia y el tiempo a kilogramos, metros y segundos respectivamente. Después hallamos la aceleración mediante la ecuación distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, obteniendo 0.59 metros por segundo al cuadrado. Luego aplicamos la sumatoria de fuerzas en X e Y con el fin de obtener el coeficiente de rozamiento cinético que nos da 0.33. Para hallar la incertidumbre del coeficiente cinético, primero debemos hallar la incertidumbre de las variables de las que depende. Así es como hallamos la incertidumbre de la normal, de la distancia y del tiempo. En el caso de la incertidumbre de la aceleración, usamos la fórmula de división donde G es la aceleración, A es la distancia y B es el tiempo. Aplicando la longitud es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, la aceleración con incertidumbre resulta 0.59 más menos 0.12 metros por segundo al cuadrado. Al tener ya las incertidumbres necesarias, procedemos a calcular en la sumatoria de fuerzas los valores con sus incertidumbres. De esta forma obtenemos que el coeficiente cinético por la normal es igual a 0.13 más menos 0.01 menos 0.02 más menos 0.12. Aquí se pueden observar dos incertidumbres. Entonces hallamos el promedio, la desviación estándar, la incertidumbre estándar y la incertidumbre total para finalmente obtener una división. Volvemos a aplicar la fórmula de división donde esta vez G será el coeficiente cinético, A el valor restante y B la normal.
La incertidumbre final del coeficiente cinético es 0.33 más menos 0.42. La pregunta 4 nos pide la cantidad de mediciones necesarias para hallar el coeficiente cinético, si es razonable el valor de la incertidumbre y si las fuentes de error del experimento. A base de las mediciones y lo que hallamos, la incertidumbre es razonable por ser mínima, pero no nula, además de que el coeficiente cinético es menor al coeficiente estático. Los errores se han dado por el pulso, la precisión instrumental y la cantidad de repeticiones. Siguiente. La pregunta 5 nos pide elegir entre dos opciones para el menor error. La primera nos dicen 5 pruebas con una distancia de 30 centímetros, la segunda 3 pruebas con una distancia de 50 centímetros. Elegimos la opción de 5 pruebas ya que al hacer más mediciones hay menor porcentaje de error. Siguiente. La pregunta 6 nos pide explicar de qué depende el valor del coeficiente cinético y las propiedades o factores involucran. Depende de los materiales de la superficie y la normal, que interactúan en el movimiento. Factores como la rugosidad de los materiales, el aire y la velocidad también influyen. Siguiente. La pregunta 7 nos pide saber si la fricción siempre realiza un trabajo negativo y mencionar 3 ejemplos. La fricción no siempre realiza un trabajo negativo, ya que es la fuerza que se opone al intento de deslizamiento. Por ejemplo, cuando queremos caminar hacia adelante, el cuerpo tiende a ir hacia atrás. La fuerza ejercida con este movimiento se nos regresa con el mismo módulo y dirección opuesta. Esta es la fuerza de fricción. Otro caso es cuando un bloque está encima de otro con rugosidad. La fuerza que hace que el bloque de arriba se mueva a la misma dirección que el de abajo es la fricción. Finalmente, al hacer girar una rueda con una rampa inclinada, la fricción al estar en contra del deslizamiento iría a favor del movimiento. Así la rueda gira y se traslada sin deslizar. Por último, las conclusiones. Concluimos que el valor tanto del coeficiente estático y del coeficiente cinético fueron de menores a 0.35. El coeficiente estático fue mayor al cinético y se corrobora que la fuerza de fricción cinética es menor a la fuerza aplicada sobre el cuerpo, mientras que esta fuerza aplicada es menor a la fuerza de rozamiento estático. Gracias.